Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Feliz comienzo de semana, feliz día lunes para todos y para su familia. Espero se encuentren muy bien. Vamos a analizar, amigo y compañero, una clase referente a los circuitos integrados. Muchas personas me han pedido más información de que por favor le enseñe cómo se comprueban los circuitos integrados, qué parámetros nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de comprobar un integrado, ¿verdad? Y todo lo relacionado a la parte de los circuitos integrados. Esto es una fuente Samsung. Esta clase te va a servir para que aprendas a analizar otro tipo de fuentes, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esta fuente de alimentación Samsung viene de manera encendida, en modo on, modo activada, ¿verdad? Es decir, que en el momento de nosotros conectar, ya esta fuente directamente entrega todo lo que viene siendo la parte de la alimentación. Ahora, vamos a tomar en cuenta el siguiente punto, amigos. Vamos a ver en esta fuente que no tiene ningún tipo de integrado o de circuito integrado por la parte de arriba, de estos de True Hole, agujero pasante. Entonces, si no lo trae por arriba, lo va a traer por abajo, ¿verdad? Tipo SMD. En este caso, si ves la fuente de alimentación, los circuitos integrados vendrían siendo, obviamente, fuera de los octoacopladores, que el octoacoplador igualmente se considera un circuito integrado porque internamente lleva más de un componente electrónico. Tenemos este que está acá y tenemos este que está acá. Es decir, solamente maneja dos circuitos integrados, una en la etapa caliente de la fuente y otro en la etapa fría. El que vamos a examinar es el de la etapa caliente. ¿Por qué? Porque es el encargado de entregarnos la oscilación para que el transformador pueda trabajar y sacar voltajes hacia la salida. Este señor no me interesa. Ahorita no me interesa porque este pertenece al circuito del backlight, ¿verdad? Pero si tú tienes otro tipo de tarjeta, puede ser que ese circuito integrado sea, por ejemplo, no sé, para mover la parte de audio, por poner un ejemplo, o mover la parte de lo que viene siendo, no sé, un motor, ¿ya? Va a depender de la tarjeta que tú estés trabajando. En este caso es una tarjeta de un televisor, pero lo que me interesa es el método de comprobación. Lo primero que vas a buscar siempre va a ser la información técnica conocida como el data sheet, ¿ya? El data sheet, o también traducido a la hoja de datos, eso lo vas a encontrar a través de la matrícula del integrado. Matrícula del propio integrado, ¿ya? Es decir, tú vas con una linternita, alumbras allí, ¿verdad? Y buscas la información. En este caso yo tengo que es el S, de repente tú no lo vas a ver, yo sí lo veo de acá, S3330. Entonces acá estamos analizando el S3330. Esto es lo primero como técnico en electrónica, ¿verdad? Que tú debes de saber buscar la matrícula del integrado, conocida como hoja de datos o data sheet, ¿verdad? Una vez que tú entres a Google, busques la información va a venir en inglés. Para eso puede existir el Google Traductor, ¿verdad? Y buscas para qué está el integrado. En este caso, amigos, este integrado es para la fuente de standby. Integrado para la fuente de standby, ¿verdad? Es un integrado de 8 terminales. 8 terminales. Realmente 8 terminales, pero realmente un terminal no está colocado con respecto a la tarjeta. Es decir, se podría decir que tiene 7 realmente, porque el número 7 de por sí no está conectado, ¿verdad? Entonces, yo al buscar información, tú como técnico en electrónica, al buscar información, te va a decir más o menos para qué está el integrado. Si de repente está para el circuito del backlight, si de repente un integrado para audio, si de repente es para la standby, etcétera. Eso es lo primero que tú debes hacer para analizar cualquier circuito integrado. Muchas veces, lastimosamente, amigos, el fabricante no proporciona ni siquiera la información de lo que viene siendo la hoja de datos. Eso es porque o el integrado no está registrado todavía, ¿ya? Por ser relativamente nuevo, ¿verdad? Y ahí es un poquito más complicado. No es que sea imposible, sí se puede, hay un método para eso, ¿verdad? Pero vamos a explicar ahorita encontrando la hoja de datos. Aquí tengo la hoja de datos, aquí tengo el integrado, el S3330.
Y te preguntarás, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que checar en un integrado, en un circuito integrado? La pregunta es, si tú vas a revisar un circuito integrado, ¿por qué es? ¿Por qué tú entrarías a revisar un circuito integrado? Como técnico en electrónica o como principiante que estás estudiando, que estás capacitándote, la pregunta es, ¿por qué yo tengo que revisar un circuito integrado? ¿En qué momento yo debo de revisar un circuito integrado? ¿Por qué yo tendría que revisar un circuito integrado? ¿Verdad? Es la pregunta o la incógnita que nos hacemos, o en qué momento nosotros revisamos un circuito integrado. Justamente, amigos y compañeros, es cuando no exista voltaje de salida. Yo quiero ir lento, no quiero ir rápido. Esto es una clase bastante productiva para que la persona se pueda formar como técnico, ¿ya? Entonces tú revisas un circuito integrado cuando tenga la sospecha de él. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no exista, cuando vas a medir el voltaje, vamos a suponer stand-by, no tengas el circuito, por decirlo así, no tengas el voltaje, ¿verdad? Entonces ya revisaste de que no exista un corto aparentemente. Y entonces te vas a medir el integrado, a comprobar, a buscar información del circuito integrado. Pero realmente se revisa un integrado cuando no exista el voltaje de salida. Sea el voltaje stand-by, ¿verdad? Sea el voltaje de los 24, el voltaje de los 12 voltios. ¿Me explico? Porque por eso es que va a venir diferentes tipos de circuito integrado en la propia fuente de alimentación. Por ejemplo, esta fuente de alimentación, te vuelvo y te repito, tiene solamente dos integrados. El integrado de la fuente standby y un integrado para el circuito del backlight. Es una fuente sencilla. Un conmutador, ¿verdad? Que va a recibir pulsos del propio chip que estamos estudiando. El S3330. ¿Qué es lo primero que tú vas a revisar en el integrado, amigos y compañeros? Colegas y amigos, nunca se les olvide. Vas a revisar principalmente la GND. ¿Verdad? Que esté presente, la tierra. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es el negativo básicamente del circuito integrado. ¿Qué vas a revisar? Vas a revisar el VCC. Son los dos puntos importantes. El VCC es el circuito, o mejor dicho, voltaje positivo de alimentación. Es decir, el que alimenta el propio integrado. ¿Ya? ¿Qué más vas a revisar? Vas a revisar, esos son los dos primeros, amigos y compañeros, pero también vas a revisar uno muy importante, que en este caso viene con la matrícula, o mejor dicho, con el nombre DRV, driver, ¿ya? Driver voltaje podría ser, habría que buscar exactamente cuáles son las iniciales. Voltaje drain puede ser, ahí habría que buscar la información, pero el DRV es el de los pulsos, amigos. En este caso, el DRV. Pero tienes que tomar en cuenta una cosa, no todos los integrados van a venir cuando entrega los pulsos con este nombre. Puede venir, por ejemplo, pulse, la palabra puede venir pulse, o puede venir la palabra gate, ¿me explico? De compuerta. En fin, ¿qué es este? Bueno, este es el que manda los pulsos para la compuerta del MOSFET, ¿verdad? Estos son los tres parámetros que tú tienes que medir. El feedback también lo puedes medir, pero eso es más que todo para el control de la salida de la fuente. El feedback, que vendría siendo la terminal 2, el feedback. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, amigo y compañero. El terminal 1 se me olvidó anotarlo. Ahorita tendría que buscar la información de qué es. Pero esos son los parámetros que tú tienes que medir. Primero, verificar si la tierra está presente, el VCC igualmente, el driver on, y también vas a medir el HV. El HV. Bueno, el HV vas a tener ahí, cuando venga así, dice alto voltaje, ahí vas a tener un voltaje alto. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Nosotros vamos a hacer una medición con el multímetro digital y vamos a hacer una medición con esta herramienta fabulosa, la sonda pico a pico. Espero te encuentres muy bien, disfruta la clase y vamos a la práctica. Muy bien, amigos, para nosotros hacer la medición del integrado, ¿verdad? Recuerden que vamos a trabajar en la etapa caliente de la fuente y por ende ahí va a haber alto voltaje. Vamos a ubicar nuestra punta del multímetro en etapa caliente de la fuente.
¿verdad? Vamos a verificar si este señor que está acá está aterrizado al negativo del capacitor. Vamos a verificar, parece que no está aterrizado. Vamos a ver. No está aterrizado, me parece que no. O por lo menos no está, no lo veo. No está aterrizado. Entonces, no todos los están aterrizados. Entonces, vamos a ponernos aquí. No, sí está aterrizado, ahí sí. No me estaba haciendo buen contacto. Ahí sí, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a nosotros, amigos, a voltear la tarjeta. En este momento está desenchufado, ¿verdad? Y vamos a ubicar el circuito integrado. Yo voy a adelantar un poquito acá. Vas a pasar tu multímetro a escala de voltaje. ¿Escala de voltaje de cuánto? De 1000. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que ahí hay alto voltaje. Voy a adelantar un poquito. Me interesa primero analizar el integrado. Tenemos el terminal 1, el 2, el 3, el 4, ¿verdad? 1, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, según la información, no te dice exactamente con cuánto voltaje trabaja ni nada por el estilo, pero aquí te está hablando, voy a retroceder un poquito, me está hablando de que primeramente voy a revisar la tierra. Entonces, la fuente todavía está desenchufada, voy a pasar el multímetro a escala de continuidad y vamos a verificar si la terminal 4 es tierra. Aquí tengo el multímetro. Terminal 4 es tierra, sería 1, 2, 3, 4. Excelente. Marca continuidad con referente al tema del negativo del capacitor electrolítico o al disipador correspondientemente. Excelente. Una vez, amigos, que ya tú hagas esto, vuelves a pasar el multímetro a escala de voltaje, voltaje de 1000. Y vamos a pararnos en el terminal 6, es el VCC. Acá lo tenemos, este señor que está acá. Vamos a verificar en el momento en que yo encienda, con mucho cuidado, a verificar el voltaje. Ahí la he encendido. Verifiquemos el VCC. Vamos a ver. Algo pasa, vamos a ver. Como que no me está marcando. Vamos a verificar. Feedback, ND, Dreve, 6, sí, claro. Porque el 1, el 2, 3, el 4, el 5, el 6 es este. Y no me está marcando. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó acá. Muy bien, las puntas del multímetro no me están midiendo bien, voy a retroceder un poquito. Observa el multímetro, vamos a pararnos en el terminal 6 que es el VCC. ¿Cuánto hay? 14 voltios. Este voltaje, amigos y compañeros, es el voltaje de alimentación para el integrado. Ya tenemos dos pasos importantes, el VCC y la tierra. ¿Qué viene después? Yo les dije que midamos lo que viene siendo el HV, el alto voltaje. El alto voltaje viene por encima, es bastante alto, nos paramos ahí en el alto voltaje, 314 voltios. Fíjate la lectura que me está marcando, 315 voltios, con el puro multímetro digital, Bien, vamos a medir ahora el feedback. El feedback es el terminal 2. En el terminal 2, vamos a ver acá. Terminal 1, terminal 2. Vamos a ver si tengo algo acá. Terminal 3, no, parece que no. Parece que en el 1 tengo un voltaje allí de 4 voltios aproximadamente. Voy a bajarlo un poquito a 20 voltios. Vamos a verificar allí. 3.98 y en el 2 0.42. 0.42. Esto que está acá es el feedback. Generalmente es menos de 1 voltio. Va a depender del tipo de chip. Perfecto. Ahora, en el driver, voy a colocarlo en la escala de 1000 voltios un momento. La terminal 5, cuando yo me paro ahí en el terminal 5,
Mira, en el terminal 5, vamos a ver dónde está acá. No hay nada, mira, yo me paro en el 5. Mira, observa esto porque este punto es muy importante. El 5, ¿qué te dije? DRB. Me paro en el 5 y mira, no hay nada. De hecho, ni es recomendable pararse ahí porque puedes arriesgar el multímetro, el puro multímetro solamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mira, usted va a quitar esto de acá. Esto es muy importante analizarlo. Y vamos a utilizar la sonda. Aquí la tenemos. Excelente clase acerca del integrado, amigos y compañeros. Súper buena. Y me voy a parar a medir ahorita en este momento en el HV. El HV habíamos dicho que es el 8. ¿Cuánto tengo? Observemos, por favor. HV. Mira, mira lo que tenemos ahora en el HV. ¿Qué pasó allí? No hay voltaje. Con la sonda pico a pico, en el HV correspondientemente no tengo voltaje. ¿Por qué? Porque la sonda no mide precisamente voltaje DC. Ahora, ¿qué tenemos en el terminal 5? Observa. Mira. Vamos a verificar. Mira, hay un pulso. Voy a bajarlo a 20 y observa. 4.6. Ya esto a mí me dice que el integrado está trabajando. ¿Te das cuenta? Ahí lo tengo. Voy a apagar la fuente. Voy a parar el multímetro. Ahí lo tengo. Bien. Me paro con la sonda pico a pico en el terminal 5. Y voy a darle el encendido. 4.6. Hay un cambio que no me hacía con el propio multímetro. ¿Te das cuenta? Ahí lo apago y se desaparece. Bien, amigo, entonces ese es el método que yo empleo para hacer la medición en los circuitos integrados correspondientemente. Se puede utilizar el osciloscopio, obviamente, sí, pero con la sonda pico a pico es suficiente. Ojo acá que tome el siguiente punto, amigo y compañero. Esto tiene unos capacitores, ¿verdad? Internamente, estos capacitores que son no polarizados, igualmente almacenan voltaje. Entonces no puedes llevar esto a medir en el voltaje VCC, porque si metes esto en el VCC, ¿verdad? Vas a dañar lo que viene siendo el circuito integrado, porque el circuito integrado se alimenta, ejemplo, con 14, con 10 voltios. Si le metes esto después de haber pasado por un voltaje mucho más alto, vas a llegar y dañar el integrado. Ojo con eso, ¿ya? Esta sonda pico a pico no tiene la resistencia de 100K, por eso no se va a descargar tan fácil los capacitores. Es recomendable colocársela. Yo no se la coloqué porque sé lo que estoy haciendo, pero en otros casos, si no tienes mucho conocimiento, es recomendable colocar la resistencia como yo lo puse en el diagrama. Espero le haya servido esta clase. Así como analicé este integrado, puedes analizar cualquier circuito integrado. Bendiciones, amigos. Espero se encuentren muy bien.